Buenas tardes, ciudadanas y ciudadanos, amigos de los medios de comunicación, amigas de los medios de comunicación, amigas y amigos legisladores y legisladoras. Sean bienvenidas, bienvenidos. Y bien, hace 59 años las mujeres fuimos tomadas en cuenta para votar, abriéndonos camino para lograr la igualdad en México. Fue el 17 de octubre de 1953 que el entonces presidente Adolfo Ruiz Cortines promulgó las reformas constitucionales que otorgaron el voto a las mujeres en el ámbito federal. Se cumplía así un sueño, se consumaba una lucha y comenzaba otra que aún en nuestros días no ve final. La pelea por la ciudadanía plena de las mexicanas a reconocerse oficialmente nuestro derecho a elegir a nuestras y nuestros gobernantes y a ser electas. Pero ese reconocimiento no fue para nada un obsequio, ni una concesión, sino el resultado de movimientos universales y locales a favor de la equidad de género. Por fin, el 17 de octubre de 1953, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo texto del artículo 34 constitucional. Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, siendo casados, y 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir. Así, indirectamente en 1953 se reconoció el derecho al sufragio femenino gracias a la organización y participación de las mujeres en los foros feministas demandando derechos ciudadanos, solo que ese avance no se materializó sino hasta por lo menos 2 décadas después, debido a que en la mayoría de los casos seguían siendo los hombres quienes decidían lo que sus esposas, hijas o hermanas debían hacer. Muchas mujeres sufrían en esas etapas un severo nivel de represión familiar que les impedía acudir a las urnas, y otras simplemente reproducían los designios que los hombres de la casa les sugerían que debían manifestar. Se considera que es hasta los años 70 cuando en realidad las mujeres empezaron a ejercer su derecho, ya que en el mundo se daba una revolución ideológica y política como consecuencia de la filosofía de la liberación. En esos años, en los años 50, se constituyó el concepto de género como categoría de análisis para explicar los mecanismos de opresión, y a partir de ahí se abrió la posibilidad de superarlos, lo que en la práctica sembró la semilla de la democracia, entendida como la igualdad de los géneros, conservando la diferencia sexual. Sin embargo, a casi ya más de 60 años, el voto femenino en México aún está plagado de discriminaciones hacia las mujeres por su condición de madre soltera, indígena, pobre, discapacitada y analfabeta, y agregaría hasta migrante, sobre pretexto para que las mujeres seamos maltratadas, asesinadas, desaparecidas y violadas. El sufragio femenino significa también el reconocimiento a la igualdad en la participación política, el que cada mujer pueda decidir sobre su vida, sobre su derecho a decidir sobre su sexualidad y sobre el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Por lo cual, hago un llamado en esta tribuna para que juntos y juntas modifiquemos las leyes que oprimen a las mujeres al considerar que la ausencia de la equidad nos excluye de los espacios de toma de decisiones. El voto no es una concesión, nacemos con derechos. Es oportuno mencionar
que esto tiene también que ver con las declaraciones que hizo recientemente la maestra Elba Ester Gordillo, quien señaló que las mujeres somos las únicas responsables de la educación de los hijos y de las fallas en el sistema educativo. Qué irresponsable de una mujer y además quien tiene mucha influencia en el sistema educativo mexicano. Decir que somos responsables las madres trabajadoras de la descomposición del sistema educativo cuando ella es totalmente responsable de que el sistema educativo esté como esté. El derecho que tenemos a trabajar las mujeres es irrenunciable y más bien debemos apostarle a que las labores de educación, salud, alimentación y bienestar de la familia se repartan equitativamente entre hombres y mujeres. Hoy la sociedad está cambiando. La sociedad chiapaneca debe cambiar y no podemos aceptar bajo ninguna circunstancia visiones como la de la maestra que consideren que las únicas responsables de la educación de las y los hijos son únicamente responsabilidad de nosotras las mujeres. Eso ya está cambiando y debe cambiar. Solicito permiso, señor presidente, para extenderme en el tiempo. Permiso concedido, diputada. Sobre la discriminación, amigas y amigos, mañana se celebra el Día Nacional contra la Discriminación, que fue promulgado con el objetivo de promover... Diputada. Se solicita al público en general guardar silencio y respeto. Hay una legisladora en tribuna. Continúe, diputada. Gracias, señor presidente. Cuyo objetivo es promover la igualdad y la no discriminación como una condición indispensable para alcanzar la justicia social. Ambos temas van de la mano. Una frase que a mí me gusta y que tiene que ver con el tema, dice así: las y los creyentes de todas las religiones, junto con los hombres de buena voluntad, abandonando cualquier forma de intolerancia y discriminación, están llamados y llamadas a construir la paz. La discriminación es un fenómeno sociocultural complejo, que tiene su fundamento en los espacios subjetivos y simbólicos del orden social en el que se despliega, a partir de estigmas y prejuicios compartidos socialmente. No obstante, se manifiestan aspectos tangibles como acciones, prácticas y conductas que limitan o anulan las libertades y los derechos fundamentales de las personas, afectando el acceso a las oportunidades socialmente disponibles para el grueso de la población. La discriminación es un problema difícil de erradicar y en ocasiones puede retornar mediante otras prácticas o con otros grupos. Quienes viven particularmente prácticas discriminatorias son los pueblos y poblaciones indígenas, las personas con discapacidad, las personas que también tienen creencias religiosas diferentes, quienes son migrantes, las personas que viven con VIH-Sida, la comunidad lésbico, gay, transexual, transgénero, travesti e intersexo, las mujeres, la juventud, en fin. Son varios los sectores de la ciudadanía mexicana y chiapaneca a los cuales esta Comisión de Equidad y Género, que se ha malinterpretado, que tiene que ver con la atención de las mujeres y de combatir las desigualdades entre hombres y mujeres, sí, pero no esa es su única tarea, es combatir las desigualdades a todos los sectores de la sociedad. Y eso incluye a hombres y mujeres chiapanecas y chiapanecos. Para los pueblos y personas indígenas, el término de discriminación agravada, desgraciadamente, es indispensable para
para explicar las prácticas y conductas discriminatorias directas e indirectas de las que son objeto. En Chiapas, y con las condiciones de pobreza y marginación del sureste, nuestros pueblos indígenas desde hace 500 años han vivido dominados, subordinados y subordinadas a la cultura que detenta el poder. Aunque existen cambios importantes, persisten en las relaciones conductas discriminatorias intolerables desde la visión de los derechos, principalmente el derecho a la no discriminación. Por ello, es importante que las políticas públicas en general incorporen los aspectos de la diversidad cultural de nuestra entidad, particularmente la atención a la salud, la educación intercultural, la reivindicación de las lenguas y tradiciones indígenas y la impartición de justicia necesitan el acompañamiento de programas de atención a la discriminación que evidencien las desigualdades en las relaciones entre las personas indígenas y mestizas. En cuanto a las personas con discapacidad en Chiapas, aún carecen de un real reconocimiento de sus derechos y libertades fundamentales. En la entidad se vive una adecuación legislativa que busca responder a los tratados internacionales firmados y ratificados por México. El proceso aún no puede calificarse como favorable. Para que signifique una innovación legislativa y en materia de políticas públicas, es indispensable la participación de los diferentes sectores sociales, llámese empresas, organizaciones de la sociedad civil, organismos gubernamentales, instituciones de investigación y académicas, entre otras, involucrados e involucradas en la materia. Asimismo, se requieren de estudios que profundicen sobre las características específicas de la población con discapacidad. En cuanto a la comunidad LGBTI, la discriminación por motivos de preferencia sexual, orientación sexual o identidad de género incluye toda distinción, exclusión y restricción o preferencia basada en la orientación sexual o la identidad de género que tenga por objeto o por resultado la anulación o la disminución de la igualdad ante la ley o de su reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de todos sus derechos humanos y sus libertades fundamentales. Este tipo de discriminación se ve agravada por la discriminación basada en otras causas como el género, la raza, la edad, la religión, la discapacidad y el estado de salud y la condición económica. Y es aquí donde hago un llamado a que esta responsabilidad de no discriminar tiene que ver con todos los sectores de la población. Gobierno, los tres órdenes de gobierno, tenemos que tener alta responsabilidad. Poder ejecutivo, legislativo y judicial, debemos estar sensibilizados y sensibilizadas en el tema, porque de nada sirve que promulguemos leyes que combaten la discriminación mientras las legisladoras y legisladores y quienes son servidores y servidoras públicas sigan actuando con prácticas discriminatorias en todos los ámbitos. Pero también es responsabilidad de la ciudadanía, de la sociedad en general, de que no sigamos repitiendo estas prácticas discriminatorias. A mí me tocó particularmente porque también hay una responsabilidad de los medios de comunicación, de quienes son sociedad civil organizada, y en los medios de comunicación parece que no pasa nada si actúan con prácticas discriminatorias. A mí me tocó que un columnista hiciera referencia a alguien de mi equipo, quien es orgullosamente homosexual, y se refiriera a él diciendo que tengo a alguien en mi equipo que es mampito. Suena para que nos riamos, pero así se conducen muchas y muchos que tienen alta responsabilidad y que ejercen mucha influencia a quienes los leen y las leen. Desde ahí y desde nuestra sociedad, desde cómo convivimos con nuestra familia, cómo convivimos con nuestras vecinas y vecinos, cómo se educa desde la escuela, desde ahí se reproducen muchos patrones de discriminación y eso es grave.
no nada más es responsabilidad del gobierno, también es responsabilidad de todas y de todos. Pues esa es la culminación a que nos hagamos responsables y, como decía esta campaña que va a iniciar con APRED, todos los días es hoy. Hoy debemos comenzar con nuestras actitudes y con nuestras tareas y con nuestra actividad legislativa a evitar justamente que sigamos haciendo y cometiendo prácticas de discriminación. Es cuanto, señor presidente. Gracias.